Buenas noches, hoy en Noticias Venevisión, líderes mundiales exponen posición sobre guerra en Ucrania, cambio climático y la situación de Venezuela en la ONU. Tráfico de embarcaciones marítimas estará prohibido cerca de la refinería El Palito. Luto en el balompié venezolano tras muerte de futbolistas en accidente. Al menos un muerto por asalto a mano armada en un autobús en Los Ángeles. Aprueban proyecto para legalizar el matrimonio igualitario en Tailandia. Hola, ¿qué tal? Tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a otra entrega de Noticias Venevisión. Hoy Gregorio Rojas y Nelcy Oviedo listos para compartir con ustedes lo más destacado. Muy buenas noches, Gregorio. Muy buenas noches, Nelcy. Qué gusto estar contigo y con ustedes, amigos, a esta hora para revisar las informaciones más destacadas de Venezuela y el mundo. Y comenzamos de inmediato con la segunda jornada de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que estuvo marcada por la guerra en Ucrania, el cambio climático, democracia, migración y la situación que vive Venezuela. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue uno de los primeros en dar su discurso en la ONU y solicitó la ayuda de la comunidad internacional para poner fin al conflicto que vive su nación con Rusia. Es importante para nosotros que todas estas personas nos entiendan, que Ucrania quiere poner fin a esta guerra como nadie lo desea en el mundo. La guerra siempre representa amenazas. Muchos lo han visto en esta comunicación, en informes. Lo que ocurre en Ucrania debido a la guerra de Rusia es algo que muchos imaginan le pasaría a ellos. Y efectivamente, el humo del incendio en las ciudades habitadas por la guerra puede llegar a otros países. Y Dios no lo quiera, se reduce a causa o desastre nuclear en una de estas centrales nucleares. La radiación no va a conocer de fronteras y lamentablemente varias naciones van a sentir los efectos devastadores. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió a los estados europeos accionar ante los conflictos armados que ocurren en la región, resaltando la crisis territorial en Ucrania. Ensuite, nous devons apporter une réponse commune aux grands défis que sont les deux guerres qui touchent l'Europe et le Proche-Orient. Hay que dar una respuesta común a los dos grandes desafíos, a las dos guerras en Europa y Oriente Próximo. Rusia efectivamente libra en Ucrania una guerra de conquista territorial, violando los dos principios de la vía internacional. Rusia es culpable de una infracción de los derechos y de las normas. Esto no corresponde a sus responsabilidades en esta organización. La suerte de Ucrania incide en la paz y en la solidaridad de Europa y del mundo. Porque, ¿a quién puede sentirse protegido frente a los vecinos más fuertes, más violentos y más hábiles, si dejamos que Rusia se lleve a Ucrania como si nada hubiese pasado? La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, pidió a la ONU que se retiren los bloqueos económicos puestos sobre Nicaragua y Venezuela. Mando que se ponga fin al injusto bloqueo contra el hermano pueblo de Nicaragua y de Venezuela y exigimos que se retire a Cuba en el listado de los países terroristas. En su declaración, el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, dijo que espera se alcance una resolución pacífica al conflicto territorial entre su nación y Venezuela. Reafirmamos el compromiso inquebrantable de Guyana para alcanzar una resolución pacífica de esta controversia de larga data, en pleno respeto del derecho internacional y de los principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas. Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pidió a la organización atender la crisis migratoria en el Darién, un problema el cual, a juicio del mandatario, el país no puede manejar por sí solo. No disponemos de recursos ni de posibilidades materiales para darle una solución a la crisis migratoria por nuestra propia cuenta.
La inmigración ilegal por Panamá es parte de un problema global inmenso y debe ser aquí, en Naciones Unidas, que debe ocupar un lugar importante de su agenda. Estamos orgullosos de ser un país de conexión al comercio mundial, pero no permitiremos ser utilizados para el tránsito de inmigrantes ilegales con los correspondientes costos sociales, humanos y ambientales que esto supone para nuestro territorio. El canciller de la República, Iván Gil, se ha reunido con homólogos de 33 países en lo que va de la Asamblea General de la ONU número 79. Los últimos encuentros de la delegación venezolana han sido con representantes de Egipto, Palestina y Qatar, con el fin de fortalecer la cooperación bilateral o reafirmar las alianzas en la estabilización del mercado petrolero. La Cancillería venezolana destaca que en nombre del mandatario nacional llevarán un mensaje de paz, unidad y complementariedad a los diferentes países para abrir paso a un futuro justo y sostenible. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, abordará con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, la posibilidad de seguir mediando sobre la situación actual de Venezuela. La secretaria para América Latina y el Caribe de la Cancillería brasileña, Gisela Padovan, señaló que el mandatario brasileño viajará el próximo domingo hacia México para asistir a la toma de posesión de Sheinbaum y el lunes tendrá una reunión privada junto con Colombia para discutir diversos asuntos entre los que se debatirá el escenario venezolano. Asimismo, da Silva se reunirá con el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador para debatir sobre las relaciones comerciales entre ambas naciones. Y cambiamos de tema. El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, INEA, informó sobre la prohibición del tráfico de embarcaciones pesqueras y recreativas cerca de la refinería El Palito. Autoridades del INEA informaron que la medida rige desde el 23 de septiembre hasta el próximo 8 de octubre a las 6 de la mañana, con probabilidad de extenderse dicha prohibición. La Capitanía de Puerto Cabello se mantendrá en monitoreo y control del área, por lo que realizaron un llamado a estar atentos y mantener el sistema ICE encendido. El Palito es uno de los complejos para la refinación del petróleo de mayor envergadura en Venezuela. Está ubicado en el municipio de Puerto Cabello, cercana a la población del Palito, en las costas del estado Carabobo. La Federación Venezolana de Fútbol lamentó el accidente de autobús ocurrido en Monagas, en el que se transportaban miembros del equipo juvenil Real Barcelona y que dejó un total de 5 fallecidos y múltiples lesionados. Mediante un comunicado, la máxima instancia del balompié venezolano envió palabras de aliento y fuerza a todos los familiares de los involucrados y agregó que toda la comunidad del fútbol se une a este momento de duelo. Recordemos que este accidente ocurrió mientras el equipo juvenil regresaba a su ciudad de origen tras participar en la Copa Ciudad Jardín en Caripe. De acuerdo a la información oficial, las víctimas fatales quedaron identificadas como Alfredo de la Cruz Merodi Guzmán, quien era el conductor de la unidad, Heidi Gil, de 19 años, 2 niños de 5 años y un adolescente de 15. Paz a sus almas. Bien, cambiamos de tema. En el marco de la Asamblea General de la ONU, los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Colombia, Gustavo Petro, acordaron trabajar en una estrategia conjunta contra la migración ilegal por la selva del Darién. Ellos quieren construir una sola ruta legal, digamos, controlada por los dos gobiernos, que debe tener estímulos para que quienes quieran pasar escojan esa vía y no queden en manos de las mafias. Yo creo que esa es una idea que podemos seguir construyendo. Hay diversas rutas controladas por grupos mafiosos. Nosotros queremos abrir una ruta tranquila, eficaz, controlada por el poder público de ambos países. Mediante un comunicado manifestaron que se espera que ambos países programen una reunión trilateral que incluya a Estados Unidos, debido a que consideran que el problema de la migración ilegal tiene como destino el país norteamericano. Estados Unidos destinará $685 millones para ayudar a los países de Latinoamérica y el Caribe a acoger a los migrantes que pasan por sus territorios. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, detalló que los nuevos fondos incluyen $369 millones para ayudar a refugiados y a migrantes vulnerables en sus países de acogida, así como $228 millones en asistencia alimentaria para los venezolanos desplazados en Colombia, Ecuador y Perú.
Detallan que este aporte proporcionará también $10 millones para un programa del Banco Mundial que promueve el desarrollo económico para los refugiados y sus comunidades de acogida. Blinken hizo este anuncio durante una reunión de cancilleres de la Declaración de Los Ángeles, una iniciativa lanzada por Estados Unidos para abordar los flujos migratorios regionales, celebrada en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU. Estados Unidos lleva invertidos en 2024 más de $1.200 millones para avanzar en la Declaración de Los Ángeles, firmada en 2022 por una veintena de países que se comprometieron a cooperar para frenar la migración irregular y expandir vías legales para los migrantes. El ex candidato presidencial Enrique Márquez solicitó al Tribunal Supremo de Justicia una revisión de la sentencia de la Sala Electoral que convalida los resultados del 28 de julio. Para Márquez, el fallo que respalda el resultado del Poder Electoral tiene vicios. Alega que a 2 meses de la elección, los venezolanos desconocen los resultados detallados de la votación. El artículo 331 de la Constitución recibe la atribución de declarar la nulidad del resto de los actos del resto del poder público. Y en este caso, por inconstitucionalidad, nosotros venimos a la Sala Constitucional a pedir la nulidad de la sentencia número 31 emanada de la Sala Electoral y que a partir de allí los venezolanos puedan reencontrarse en una ruta que rescate la democracia, que rescate el valor del voto, que rescate las instituciones. Precisó que el recurso de revisión está refrendado por el recién creado Frente Democrático Popular, integrado por diversos actores políticos y dirigentes sindicales. La plataforma unitaria no acompañó la iniciativa. Tenemos coincidencias y preocupaciones hacia el futuro del país. Esta es una acción que no es aislada, es una acción que complementa acciones que se vienen haciendo dentro y fuera del país, buscando precisamente una solución política. Los representantes del Frente Democrático Popular también anunciaron que acudirán este jueves 26 a la sede de la Fiscalía General de la Nación para solicitar la liberación de un grupo de venezolanos privados de libertad luego de los comicios presidenciales del 28 de julio. En el TCJ, Euclides Sotillo, Noticias Venevisión. El diputado ante la Asamblea Nacional, José Brito, se reunió con el embajador de México en Caracas, Leopoldo de Guibes, con el objetivo de contribuir con una solución a la situación actual que vive Venezuela. Mediante sus redes sociales, el ex candidato presidencial indicó que la comunidad internacional debe ser el puente para buscar soluciones a la realidad venezolana después de los resultados de las elecciones presidenciales. En la reunión, Brito expuso la posición de varios sectores al diplomático mexicano. También reiteró que la solución a la actual situación se debe realizar en Venezuela y por los venezolanos, mientras que el embajador de México resaltó la importancia del diálogo interno como herramienta para la reconstrucción del país. La tercera edición de Expográfica se realizará del 25 al 27 de octubre en Caracas. Se espera que en el evento participen más de 3.000 personas con el objetivo de seguir impulsando el sector publicitario del país. En la tercera edición de este evento también se realizarán los premios Expográfica para resaltar el talento venezolano que se especializa en diferentes áreas de la publicidad, el diseño gráfico y las artes gráficas. Destacarán 3 grandes categorías: mejor producto impreso, mejor diseño publicitario y mejor fotografía publicitaria. Los que deseen participar pueden registrarse a través de la página web www.expo-gpm.com. Es importante recalcar que este concurso es totalmente gratuito. Todas las imprentas, todos los diseñadores, todos los publicistas, todos los fotógrafos pueden participar totalmente gratis en esta premiación. Para los que me preguntan qué es los premios Expográfica, la respuesta rápida es una necesidad. ¿Okay? La necesidad de premiar al talento venezolano. Si yo quiero postular, por ejemplo, una pieza fotográfica, me meto en la página web, hago mi registro, envío un attach de la pieza, el jurado respectivo se va a encargar de coleccionar todas las piezas de los participantes y dilucidarán quién va a ser el ganador de la pieza
el día 26 de octubre será la premiación oficial, es decir, en el segundo día de la exposición. Para obtener la entrada a este evento gratuito, las personas deben registrarse a través de la página web www.expo-gpm.com para generar un código QR que les da acceso a la exposición. Y los organizadores de Premio Expográfica también señalaron que tendrán un premio honorífico dirigido a estudiantes de diseño gráfico y recién graduados, donde podrán mostrar sus trabajos de grado con el fin de seguir impulsando la creatividad de los jóvenes venezolanos. Andrés Díaz Hernández, Noticias Venevisión. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa en la emisión estelar de Noticias Venevisión. Pero al regreso, información internacional en lo que pasa en el mundo. No se parten. Y continuamos con más en Noticias Venevisión. Es momento de revisar la información, Gregorio, internacional en lo que pasa en el mundo. Y lo vamos a hacer con temas relacionados al clima. Porque la tormenta Helene se transformó en un huracán de categoría 1 cerca de la península de Yucatán, en México. Mientras tanto, en Estados Unidos, Florida se mantiene en alerta por su previsible llegada la noche del jueves con una categoría de 3 en la escala Saffir-Simpson y con un pronóstico de un aumento del mar de hasta 2,5 metros de altura debido a una marejada ciclónica. Según el Centro Nacional de Huracanes estadounidenses, en las últimas horas el Helene se ha fortalecido y ahora presenta vientos sostenidos de hasta 130 kilómetros por hora, mientras se espera que se siga intensificando en el transcurso de esta noche. Helene es el 9º ciclón de la temporada y ha desatado fuertes vientos y lluvias en Cozumel y Tulum. Precisamente en esas áreas, así como en el oeste de Cuba y las islas de Caimán, autoridades esperan acumulaciones de lluvia de hasta 20 centímetros que pueden provocar inundaciones considerables. Hablando precisamente del paso de huracanes, tenemos que John resurge como tormenta tropical para seguir impactando al sur de México. John, que tocó tierra como huracán de categoría 3 la noche de este lunes en el estado de Guerrero, presentó vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora. Asimismo, deja hasta el momento un balance de 5 víctimas mortales, fallas en el servicio eléctrico y comunicaciones, así como también deslaves y árboles caídos. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que el fenómeno mantendrá el temporal de lluvias puntuales, intensas y extraordinarias, superiores a los 250 milímetros de agua en regiones de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz. Asimismo, se prevén rachas de viento o ráfagas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora, oleajes de 2 a 4 metros de altura y condiciones para la formación de trombas marinas en Guerrero y Oaxaca. Así como también rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altitud en los litorales de Chiapas, Colima, Jalisco y Michoacán. Y de fuertes lluvias ocasionadas por huracanes pasamos a voraces e intensas llamas, puesto que Ecuador fue azotado este martes por 7 incendios forestales que sembraron caos en Quito. Ante los momentos de angustia y desesperación por el avance del fuego, bomberos, policías y militares, con el respaldo de la comunidad, realizaron trabajos para disipar las llamas y evitar más afectaciones. Pero mejor dejemos que sea Patricio Díaz de nuestro canal aliado Ecoavisa que nos cuente en detalle lo que fue esta dura jornada de incendios en el país. Escuchemos. El humo cubrió el norte de la capital, pero conforme pasaban las horas, las cosas se complicaban. La avenida Simón Bolívar se cerró, cortando una de las principales conexiones entre el norte y sur de la ciudad. Las llamas llegaban hasta la vía y subían hacia el Parque Metropolitano. Más adelante, en Guápulo, el fuego crecía rápidamente, obligando a cerrar el túnel Guayasamín y afectó al barrio Bolaños con el que colinda. 40 familias que ahí habitaban luchaban para evitar que el fuego llegue hasta sus viviendas. Una labor difícil porque se acercaba cada vez más. Las llamas incluso se veían sobre la vía. Luego se escuchó la explosión de tanques de gas. Pero el incendio no detuvo su camino y fue hacia la parte alta. Llegó hasta el sector de Bellavista,
donde viviendas y edificios tuvieron que ser evacuados. Los que se quedaron luchaban para impedir que las llamas sigan creciendo y afecten sus casas. Con cadenas humanas lanzaban agua desde las terrazas. El fuego no se detenía. 2 casas fueron afectadas y también una familia perdió su espacio de trabajo. El fuego recorrió la ladera y saltó hasta la zona de la González Suárez sobre el túnel Guayasamín. Ahí recorrió la quebrada y fue subiendo hasta el filo de la calle. La fuerza del viento afectó todavía más y las llamas generaron la desesperación de los moradores. Organizados enfrentaron el fuego y el humo que cubría todo. Adultos mayores y niños fueron evacuados. Nadie. Los bomberos se mantuvieron hasta la madrugada tratando de enfriar los lugares aún humeantes y monitorear las zonas para que no se reinicien los incendios. Muchísimas gracias a Patricio por tan buen reporte y esperamos que la situación pueda solventarse pronto. Ahora nos vamos a Estados Unidos, ya que una persona murió después de que un hombre armado secuestrara un autobús en Los Ángeles y provocara una persecución policial, casi como de película, por todo el centro de la ciudad durante al menos 1 hora. Autoridades indicaron que tras desplegar múltiples tiras de púas a lo largo de la carretera, lograron detener el vehículo en el centro de la urbe y se investiga la muerte de la persona dentro del bus, quien recibió numerosos disparos. La Policía Metropolitana de Los Ángeles detalló que recibió llamadas de aviso de un posible asalto con arma letal que estaba ocurriendo en ese autobús. Imágenes difundidas por medios locales mostraron a vehículos y agentes policiales rodear al autobús detenido en plena calle y con varios pasajeros en su interior. Los agentes lograron rescatar a 2 personas y arrestaron a un sospechoso, el cual todavía no ha sido identificado. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que el caso Ayotzinapa no es un expediente cerrado. Esto cuando este jueves se cumplen 10 años del trágico desenlace de este polémico caso y cuando los familiares de los estudiantes desaparecidos le han recriminado al gobierno mexicano la falta de mayores avances para resolver lo sucedido. El anuncio llega cuando crecen las protestas de activistas y familiares que exigen justicia y cuando las manifestaciones se extenderán hasta las vísperas de la investidura de la presidenta electa Claudia Sheinbaum el próximo martes. Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador comentó que envió una carta a las familias de los estudiantes desaparecidos y les aseguró que con el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum seguirán con la investigación. Asimismo, remarcó los avances obtenidos durante su gestión como presidente del país y reiteró que la investigación no ha avanzado por la falta de cooperación de algunos implicados. Asimismo, lamentó los errores cometidos desde el principio del caso que han complicado la resolución de los hechos. Y culminamos en Tailandia, donde el rey de este país aprobó el histórico proyecto de ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y que entrará en vigor en 120 días. Esto significa que las parejas LGBTQ+ podrán registrar su matrimonio en enero del próximo año, lo que convertiría a Tailandia en el tercer país de Asia, después de Taiwán y Nepal, en permitir este tipo de uniones. El proyecto de ley que otorga plenos derechos legales, financieros y médicos a los cónyuges de cualquier género fue aprobado en la Cámara de Representantes y el Senado entre abril y junio de este año, pese a que el gobierno y las agencias estatales son históricamente conservadoras y defensores de la igualdad de género, tuvieron dificultades para presionar a legisladores y funcionarios públicos a aceptar el cambio. Ahora, la legislación modificó el Código Civil y Comercial del país para reemplazar palabras específicas de género como hombres y mujeres por palabras neutrales como individuo. Por su parte, los organizadores del Bangkok Pride anunciaron en Facebook que organizarán una boda para las parejas que deseen registrar su matrimonio el primer día que la ley entre en vigor. Y con esta información, Gregorio, vamos a hacer una nueva pausa. Pero usted, ¿qué tiene que hacer a esta hora? Por supuesto, sacar su teléfono, poner la cámara y escanear el código QR para que pueda descargar la aplicación de Venevisión Play. Además, también puede descargar todo lo que tiene que ver con la información que ofrece nuestro canal de Fact Channel en el WhatsApp. Ahí tiene todo el código QR para que tenga la información que usted necesita conocer. No se aparten, al regreso más información del acontecer nacional. Ya unimos.
Gracias por permanecer con nosotros en la emisión estelar de Noticias Venevisión. Es momento de revisar la información en el interior del país y vamos a hacerlo con sucesos. Pues un joven de 18 años sería el supuesto responsable de un triple homicidio en el municipio Sucre del estado Zulia. El joven resultó detenido por el supuesto asesinato de su padre, su madrastra y su sobrino de 8 años. En el crimen habría otro implicado. Las víctimas identificadas como Alberto Vázquez, de 62 años, Janet Godoy, de 51, y el pequeño Alejandro Salcedo Vázquez, de 8 años, fueron asesinados en el sector Las Veritas del municipio Sucre por Héctor Vázquez, de 18 años, y su amigo Reider González, de 21, según lo informó el director del CICPC, Douglas Rico, en su cuenta de Instagram. Según otros datos arrojados por las investigaciones, Vázquez anteriormente ya había robado a su progenitor unos $3,000. La detención del hijo y su cómplice se realizó luego de ubicar las armas de fuego utilizadas en el crimen, una moto y 4 teléfonos celulares. Los responsables del hecho fueron puestos a la orden del Ministerio Público. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticias Venevisión. En Monagas, usuarios del servicio eléctrico aseguran que las fallas del mismo se acentúan cada día más, generando pérdidas de electrodomésticos. Las fluctuaciones y posterior falla continua de electricidad significa un desbalance en la economía familiar, bien sea por restitución de equipos o deterioro de alimentos. En la parte donde yo vivo, que es el sector Paraíso, se ha ido 2 o 3 veces al día, aunque la reponen a poco porque contamos con la unidad de diálisis, pero aún así eso afecta. Y bueno, esperemos que ellos puedan solucionar. Nos está afectando de manera bastante preocupante, ya que los artefactos eléctricos se nos están dañando, muchas veces la comida que tenemos en el refrigerador. Comerciantes del centro de Maturín expresan que los cortes han dificultado sus labores diarias. El día lunes, ayer, fueron 12 horas sin servicio eléctrico. Ayer hubo 2 bajas de voltaje importantes que nos dañaron algunos equipos y es imposible sostener esta situación de reparación, de restitución de equipos constantemente. Los encuestados aseguran que han perdido entre 1 o 2 electrodomésticos debido a las constantes fluctuaciones y fallas en el servicio. En Monagas, Luis Bustamante, Noticias Venevisión. Movilización por el terminal Below Center de Valencia sufrió un leve descenso en comparación con el año pasado durante la temporada vacacional. Las estadísticas del terminal arrojaron que de 505.000 usuarios que se movilizaron en la zafra de vacaciones del 2023, este año se desplazaron 481.941 en el mismo periodo, lo que representa un descenso del 4%. Sin embargo, hubo un crecimiento del 6% en el número de unidades. Tenemos una capacidad instalada para prestar un buen servicio a los usuarios. No obstante, lo que es Policía Nacional Bolivariana en materia de tránsito y el ILTT, órgano rector, velan porque las unidades salgan perfectamente operativas, lleven su extintor, los cálculos bien, el aire acondicionado para la ruta larga debe estar 100% operativo y toda unidad revisada aquí al terminal. Informó que el terminal ha prestado el servicio en todas las rutas nacionales. La ruta más solicitada, como todos los años, pues en ruta larga tenemos a Táchira, le sigue Zulia y la zona de Oriente. En ruta intermedia tenemos Barinas a Caribú y en ruta corta, por supuesto, Caracas, que es hacia donde hay la mayor cantidad de desplazamientos de usuarios. Le siguen los pueblos Arcojedes y Aragua. Durante toda esta zafra hubo un despliegue de 160 funcionarios de los distintos organismos de seguridad. Se practicó la revisión de más de 12.000 ciudadanos a través del sistema CIPOL y se puso a la orden del Ministerio Público a 13 personas que estaban siendo solicitadas. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticias Venevisión. El sector turístico del estado Falcón espera por la llegada de turistas internacionales a esa región del occidente del país. El presidente de la Cámara de Turismo del Estado Falcón, Richard Zambrano, afirmó que la entidad tiene condiciones para recibir visitantes extranjeros al igual que otras entidades del país, por lo que trabajan en la promoción de la región como destino internacional. Sí, el Estado Falcón cuenta con prestadores de servicios totalmente preparados, tanto en los niveles de calidad como en los niveles de comercialización para trabajar con mercados extranjeros. Nosotros vemos con
con buena imagen desde el punto de vista positivo los esfuerzos que se están realizando para la promoción de que estos turistas vengan. Igualmente desde la Cámara se han venido desarrollando algunas acciones que están llevando a la proyección de Falcón como destino turístico. El representante del gremio turístico indicó además que Falcón reportó una movilización moderada de turistas durante las vacaciones, por lo que aspiran recibir un mayor número de visitantes en la venidera temporada decembrina. Desde el estado Falcón, Douglas Durán, Noticias Venevisión. Trabajadores administrativos de la Universidad de los Andes se declararon en emergencia por los bajos sueldos. Sostienen que el Ejecutivo Nacional les adeuda unos $50.000 a cada uno desde el año 2020. Trabajadores administrativos de la Universidad de los Andes sostienen que es imposible seguir laborando por 130 bolívares mensuales. En los últimos años, el personal dejó de percibir entre convenciones, colectivas, vacaciones, aguinaldos y bonos de 50 a $60.000 americanos. Un magíster limpiando casas, una licenciada atendiendo a una persona adulta, si pueden, porque de todas maneras, si no tiene quien le envíe el exterior para pagarle a esa persona, no puede. Cumpliendo horas en un abasto, atendiendo público. Compañeros de taxistas, de motorizados, son empleos que no son denigrantes. Uno no puede decir que son denigrantes, pero ¿qué pasa? Nosotros, como dijo la compañera aquí, nos esforzamos tanto por estudiar. Denunciaron que el Poder Central ha vulnerado estatutos nacionales e internacionales referentes al salario y al sometimiento laboral. Hay trabajadores que pagan 3 pasajes para poder llegar acá. Es imposible asistir 2 días. Entonces, estamos, como ya lo dije antes en el discurso anterior, desasistidos. Estamos prácticamente excluidos. Estamos, esclavizados. Aunque el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de los Andes estima un déficit de 40% del personal, esta cifra podría ser aún mayor al reinicio de actividades administrativas este 30 de septiembre. En Táchira, Marineglot, Noticias Venevisión. Más de 1.200 personas se beneficiarán con la reinauguración de un consultorio médico, además de una ambulancia equipada. Esto en el municipio Miranda del estado Anzoátegui. El Pao se trata de una zona aislada de los principales hospitales de la entidad, por lo que el centro de salud tendrá un impacto directo en las comunidades de esta localidad. Permite devolver la calidad, la dignidad a estos espacios y lo más importante a su personal, a las mujeres y hombres que garantizan la atención médica de la población. Realmente para nosotros es muy gratificante ver el resultado del esfuerzo que se ha hecho en esta infraestructura. El consultorio ofrecerá atenciones en medicina general, inmunización y otros programas de salud. Además, la entrega de la ambulancia facilitará los traslados de los casos más complejos hacia los hospitales de la región. Así deben estar los consultorios populares de nuestro estado Anzoátegui, con este nivel de calidad en términos de infraestructura, de dotación de insumos y, repetimos, lo más importante, el personal, las mujeres y los hombres que atienden a la población. La rehabilitación de este centro está enmarcada en el Plan Anzoátegui Vital, mismo que busca optimizar el 100% del sistema público de salud en la entidad. Desde el estado Anzoátegui, Julio Sergio Marcano, Noticias Venevisión. En el marco del Día Mundial de las Playas, frente a la bahía de Pampatar, en el Farallón, la Armada trabaja en la ampliación del Museo Submarino. A 10 metros de profundidad se encuentra el Museo Submarino, que ha venido manteniendo a la Armada venezolana en honor a su santa patrona. Este fin de semana fueron incorporadas 5 nuevas piezas que acompañan a la Virgen del Valle, que está sumergida, según lo dio a conocer la encargada de esta obra, Anaís Toro. La temática de este Museo Submarino, el Museo del Farallón, es la Armada y los cuerpos castrenses que están protegiendo a la Virgen del Valle, que es la patrona de la Armada justamente. La submarinista detalló que la iniciativa forma parte de los atractivos turísticos de la región insular y para esta actividad contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas venezolanas. Este museo busca crear espacios marinos para la formación de arrecifes coralinos y mejorar así las condiciones del ecosistema marino.
La idea de crear todas estas piezas y todos estos museos submarinos es crear un nicho de lugares que sirvan de sustrato para arrecifes artificiales nuevos. Lo primero que hacen las estatuas al momento de hundirlas, per se, es servir de barrera en contra de la pesca de arrastre. La escultora dijo que con estas 5 piezas suman 15 las esculturas que conforman los 2 museos submarinos que se encuentran en la isla de Margarita, el de los frailes dedicados a la mujer margariteña y sus heroínas, y también el de la Virgen del Valle en el farallón de la bahía de Pampatar. En el estado Nueva Esparta, María Marcano, Noticias Venevisión. Amigos, nueva pausa en la emisión estelar de Noticias Venevisión. Pero al regreso, la información deportiva con Gregorio Rojas. Ya venimos. Regresamos con Noticias Venevisión y como ya le habíamos anunciado, Gregorio Rojas ya se encuentra en el set para hablar con deportes de información con muy buenas noticias. ¿Ah, sí, Gregorio? Ando en mi feudo habitual. Ajá. ¿No? En mi feudo habitual, en el que Nelcy, España pudo haberse sentido, amigas y amigos, estando en octavos de final del Mundial de Futsal. Para que tengan un dato, España, que era rival de España hoy en octavos de final del Mundial que se disputa en Uzbekistán, tiene 2 títulos mundiales, 2000 y 2004, y además 3 subcampeonatos. Y por si fuera poco, era una selección que solamente había perdido contra Portugal en los últimos 4 años. La segunda selección que derrotó a España se llama Venezuela. 2-1 la victoria de la Vinotinto de futsal. Una victoria que demuestra que, como ya lo he dicho varias veces antes, no es tan importante cómo comienzas, sino cómo terminas. Venezuela había comenzado goleada en el certamen contra Francia y contra Irán, goleó a Guatemala y ahora ha derrotado a España para meterse en cuartos de final del certamen. Vamos a ver imágenes del partido entre España y Venezuela en Antillán, donde Venezuela se adelantó al minuto número 14 de partido. Este disparo de José Villalobos de arco a arco. Luego España niveló las acciones por intermedio de Raúl Gómez, que aprovechó un rebote del portero. Y ya al minuto 40, Víctor Carreño, el derechazo de primera, que tuvo que ser revisado por el VAR para darle el triunfo a Venezuela, que se medirá a Ucrania en cuartos de final del Mundial el domingo. Cuando se hacen las cosas a la calladita y sin mucho marketing, miren estos muchachos, todo lo que han logrado, estar entre los 8 mejores del mundo. Pasamos a notas del fútbol. El Barcelona venció por la mínima diferencia al Getafe, 1-0, mostrando su rostro más endeble en lo que va de temporada. El único tanto del partido, Robert Lewandowski al minuto 19. Barça es líder de la Liga Española tras 7 jornadas con 21 puntos, 4 más que el Real Madrid, que es segundo. Pasamos a la Copa de la Liga Inglesa. Madre de mi vida, este muchacho tienen que retirarlo. Jarrell Quansah hizo perder al Liverpool la Liga el año pasado y acá inverosímilmente permitió el primer tanto del West Ham United en la ronda de 32 de la Liga, de la Copa de la Liga Inglesa. Luego Diogo Jota niveló las acciones al minuto 25, Jota al 49 para el 2-1 de los Reds. Mohamed Salah al 74 puso el 3-1. Luego de eso, doblete de Cody Gakpo al minuto 90 y al tercer minuto de edición tras los 90 para la victoria de el Liverpool, 5-1 sobre el West Ham. Mismo resultado en Emirates Stadium. Arsenal derrotó al Bolton Wanderers, 5-1. Declan Rice al minuto 16. Ethan Nwaneri al minuto 37. Por cierto, hizo historia, el jugador más joven en debutar, en estrenarse en un partido oficial con los Gunners. Y al 49 de nuevo Nwaneri. Al 64 Raheem Sterling y al 77 Kai Havertz anotaron los goles del Arsenal. Aaron Collins descontó por el Bolton al 53. Hay hechos ciertos, y es que hay fórmulas mágicas entre entrenadores y equipos. Les va bien
uno junto al otro y mal separados. Parejas, románticamente hablando, y relaciones laborales también. Carlo Ancelotti no le fue tan bien una vez que salió del Madrid y regresó al Madrid para hacer historia. Marcelo Gallardo decidió irse a Arabia Saudita y no le fue mal, dejando a River Plate atrás. Regresó a River y ha metido al cuadro millonario a semifinales de la Copa Libertadores de América por sexta vez en 9 participaciones de River bajo su mando en Copa Libertadores. Vamos a ver imágenes del partido que se disputó en el Estadio Monumental de Núñez. Esto fue el día martes. El único tanto del partido lo convirtió Facundo Colidio al minuto 16. En ese momento estaba igualado el marcador global a un tanto y este gol le da el pase a los millonarios a los cuartos de final del certamen de clubes más importante del continente. Pasamos a notas del tenis y específicamente de la WTA, donde Naomi Osaka se metió en la segunda ronda del torneo WTA 1000 de Beijing tras vencer a la italiana Lucia Bronzetti 6-3, 6-2 en 1 hora y 24 minutos de partido. Bronzetti tuvo el 67 de sus primeros servicios convertidos, pero solo ganó el 50%. Osaka solo convirtió o acertó el 61% de sus saques, pero ganó el 79% nada más. En otros resultados también avanzaron Taylor Townsend, Sofía Kenin y Grit Minen. Y en el Tour de la ATP, Hubert Hurkacz, el polaco, venció en 3 sets. Necesitó de 3 sets para vencer al estadounidense Marcos Girón, 6-4, 6-7 y 6-4 en el torneo ATP de Tokio. En la ronda de 32, 2 horas y 6 minutos duró el partido que tuvo a Hurkacz como líder en tiros ganadores con 37 por 30 del estadounidense. Cometió menos errores no forzados, 29 por 34 de Girón, en una jornada en la que Berrettini derrotó a Van de Zandschulp y el argentino Mariano Navone superó al italiano Luciano Darderi. Punto final a la información deportiva en Noticias Venevisión. Nelcy, por allá en el otro lado del set. Ya voy para allá. Gregorio, tú hablabas de relaciones de pareja y relaciones de trabajo, que algunos equipos hacen sinergia y otros equipos no tanto. Nosotros hacemos buena sinergia y hemos llegado al final de la presente emisión. Desde hace muchos años. Amigos, les invitamos a descargar Venevisión Play escaneando el código QR que tienen en pantalla o en las tiendas de aplicaciones móviles para iOS. Aquí lo tienen. Para iOS, Android y servicios de televisión inteligente. Recuerden que es gratis y de esta manera llegamos al final de la presente emisión de Noticias Venevisión. Otro nivel de la información donde dejamos de narrar noticias para comenzar a vivirlas. Que pasen muy buenas noches y nos vemos mañana a la misma hora de siempre. Fuerte abrazo.